Bueno, mis hermanos, buenos días. Buenos días. Qué gusto poder volver a vernos y vernos para alimentarnos. Porque hemos desayunado y seguramente vamos a almorzar, pero necesitamos también este alimento espiritual que el Señor ha dispuesto para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Los invito a que nos acerquemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 18, que es la perícopa que hemos escogido para esta mañana. Creo que va a ser de mucha bendición lo que vamos a estar aprendiendo y cómo vamos a estar llevando lo que el Evangelio, escrito por Juan, ha hecho del trazo de esta semana final y de estos días finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esta semana y estos días son tan de tanta enseñanza para nosotros, que debíamos tenerla muy en nuestros corazones por todo el significado que tiene. Venimos con un trazo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, luego su juicio, abordamos su muerte y su crucifixión. Hoy, crucifixión y sepultura. Hoy vamos a hablar de la sepultura y de la resurrección, y finalmente nos quedaría el evento de la segunda venida. Vamos a leer, nos ponemos sobre nuestros pies y dice así: y el primer día de la semana, María Magdalena vino muy de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más deprisa y llegó primero al sepulcro. Y corrían e inclinándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Versículo 6. Llegó pues Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero, Juan, al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no entendían las escrituras, que era necesario que él resucitara de los muertos. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó a mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando hubo dicho esto, se volvió atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bien, amén. Bueno,
Podemos de esta lectura sacar esta conclusión: Jesús ha triunfado. Jesús ha triunfado, la tumba está vacía. Jesús ha triunfado, la tumba está vacía. Y dos temas principales se abordan en este capítulo 20. Primero, las pruebas históricas de la resurrección de Cristo, que eso es fundamental, con lo cual prueba que Él es el Mesías prometido. Y la naturaleza de lo que significa ser discípulo en la era de su resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esencial. Podemos decir que el Evangelio no está completo si no hay o si no está acompañado por la resurrección. Porque de la realidad de esta resurrección depende la consumación de la obra de redención. Todo el paquete de nuestra redención y nuestra salvación. Pero eso no es lo máximo. No estamos en lo máximo. La obra de redención se cumple en la cruz, pero la salvación completa continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida, cuando nuestro Señor vuelva en poder y gloria. La cruz no tiene valor sin la resurrección. Si Cristo no vive hoy, nada importa. Si Jesús hubiera muerto y ahí se hubiera quedado, tendríamos solamente un mártir, no tendríamos un Salvador. La tumba está vacía, pero en la lectura vimos que está ordenada. Y es prueba de la resurrección la forma como está esa tumba ordenada. Mateo 28:2 nos hace una narración y dice que hubo un gran terremoto. Juan no lo toque, por eso arranco con Mateo. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra es la piedra que funcionaba como la puerta del sepulcro. Ahora hay un gran revuelo por estos acontecimientos. Las mujeres quieren ir a ungirlo, pero la pregunta que se hace de camino es: ¿quién puede quitar la piedra de entrada? En el versículo 1 que acabamos de leer, dice que era el primer día de la semana y María Magdalena fue de mañana. Otros evangelistas hablan de que no era María, sino también otras mujeres que la acompañaban. Siendo aún oscuro, al amanecer, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena era aquella mujer de quien el Señor había echado fuera 7 demonios, nos narra Lucas 8, pero es como el primer testigo. Y podemos preguntarnos, mientras ella iba, ¿por qué ella tomó la iniciativa como mujer? ¿Qué iba pensando durante el recorrido? Y yo creo que la inquietud era cómo remover la piedra. Diría yo, voy sola, aquí con puras mujeres, con 2 o 3 mujeres, según el Evangelio. ¿Y cómo vamos a hacer para poder quitar la piedra? ¿Qué esperaba María? ¿Qué esperaba encontrar María? A un Jesús muerto. ¿Qué llevaba María? María llevaba especias, aloes, ungüentos para seguir con el proceso de conservación que se utilizaba, porque José de Arimatea, que había pedido el cuerpo y que había donado la tumba, junto con Nicodemo, ya habían iniciado muy apresuradamente este proceso de colocar las vendas y de colocarle las especias, los ungüentos y los aloes para la conservación y todo el proceso como era la costumbre en Judea. Pero eso lo tuvieron que hacer apresuradamente. ¿Por qué? Acuérdense que Jesucristo fue en la tarde que murió, había que llevarlo, pero el sábado, que era el día siguiente, Jesús murió el viernes, tenían que prepararse para la Pascua, no se podían contaminar, y el día de la Pascua comenzaba a las 6 de la tarde, el día judío es de 6 de la tarde a 6 de la tarde del día siguiente. De tal manera que María, acompañada de la madre de Jacobo, Salomé, ellas compraron especias y se iban también a ungirle. Las mujeres iban a terminar ese proceso que habían iniciado José y Nicodemo. Recuerde que habla
que Nicodemo llevaba como 30 kilos de especies, ¿cierto? Y ellas iban a hacer esa culminación. Pero la piedra iba a ser removida, ¿para qué o por qué? ¿Por qué debía ser removida? ¿Y por qué fue removida? No era para que Jesús saliera, ¿cierto? Sino para que ellas pudieran mirar que ahí estaba efectivamente el cuerpo de Jesús. Ahora, cuando el ángel vino y quitó la piedra y el Señor salió, la piedra la quitó no porque el Señor salió necesariamente tenía que salir por ahí. La piedra fue removida para que se pudiera constatar que el sepulcro estaba vacío. Si Jesús hubiera resucitado y la piedra hubiera quedado puesta, ¿quién iba a saber? Todo el mundo creería que él estaba ahí. Y hasta que no la quitaran, pues no podían enterarse de lo que había sucedido. Marcos 16 apunta que llegan al sepulcro con la primera luz del domingo y se preguntan quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro. Bueno, recordemos en qué consistía un sepulcro de esa época. Era una cueva que se tallaba en la roca, era una piedra caliza. La entrada, y es importante porque en la descripción no nos da estos detalles, pero por la forma como se comportan las personas que quieren entrar allí al sepulcro o mirar, nos da la idea, y lo vamos a ver más adelante, por qué este tamaño, por qué estas medidas. La entrada podía tener 1 metro de alto, tal vez así, y unos 75 centímetros de ancho. La puerta del sepulcro era una rueda de aproximadamente, de piedra pesada, de 1,40 a 1,80, tal vez, yo tengo 1,70, entre 1,40 y 1,80 de diámetro, y había un canal, se labraba un canal para que la piedra pudiera correr, o sea, era un canal corredera, pues lo vemos hoy en día en las ventanas, y la pared era una pared vertical, que la pared, ¿por qué vertical? Porque la pared ayudaba a sostener la piedra circular que tapaba la entrada. ¿Qué había dentro? También es importante. Dentro había un banco de piedra, se labraba un banco de piedra para preparar el cuerpo. Ahí fue donde José de Arimatea y Nicodemo dejaron el cuerpo. ¿Qué más había? Encima de este banco había un nicho. Ustedes saben qué es un nicho, ¿cierto? Es un metidito. ¿Qué medidas tenía? Aproximadamente 2 metros de largo, de profundidad, cavado en la roca o en la piedra caliza, y aproximadamente unos 60 centímetros de ancho para que cupiera el cuerpo. Además había osarios. Esto de los osarios pues no es nuevo, porque cierto tiempo, como eran muy costosas, esta tumba que donó José de Arimatea no la podían tener, no todos. Muchos de los que morían iban a una fosa común, no tenían el lujo de poder disfrutar de un sepulcro de esta calidad, ¿cierto? Entonces, había varios nichos porque, como era tan costosa, las familias eran enterradas allí, se necesitaban varios nichos, pero esta era nueva, esta tumba era nueva, no alcanzó seguramente a labrar nichos, y era reutilizable, por eso desocupaban los nichos e iban al osario. El osario pues mucho más pequeño. Versículo 2 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro, fue María a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que Jesús amaba, que sabemos que es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea que ahora Pedro y Juan se suman como testigos presenciales para aportar pruebas fehacientes de la resurrección de Jesús. Y se fueron corriendo los dos juntos, dice la Escritura. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, ¿quién llegó primero? Juan llegó primero. Dice que de pronto Juan, más joven, corrió más rápido, llegó primero
más rápido que Pedro, se creía que era mayor. Dice, y bajándose a mirar, y en otras versiones dice, porque dice bajándose a mirar, y agachándose, acuérdense de la puerta, tenía que agacharse o asomarse, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién no entró? Juan, que llegó primero. Es importante, no entró. Él se asomó, vio los lienzos, pero no entró. Juan llega primero, se asoma, ve las vendas. Él cree que el cuerpo está allí porque ve las vendas. Se alarma y en su mente, lógicamente, todavía no está una idea de la resurrección. Luego llega Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En un lado los lienzos, en otra parte el sudario. ¿Por qué llega Pedro primero? El temperamento de Pedro era de impulsividad, pero era una impulsividad orientada a la acción. Pedro no se paraba en, ¿cómo decimos?, en nada, ¿cierto? Él llegó y llegó a lo que fue, y fue entrando. Pedro entró, vio, contempló y observó los lienzos y el sudario. El sudario es un tipo de pañuelo que se menciona también en el relato de Lázaro. ¿Qué hacía el sudario? Sostenía la quijada aquí con la cabeza para que la boca no quedara abierta. Entonces, como los enemigos dijeron, pero es que el cuerpo se lo robaron, o los discípulos lo sacaron para hacernos creer que había resucitado. Si hubieran robado el cuerpo de Jesús, lo más probable es que con el cadáver se hubieran llevado las vendas que le envolvían. Entonces no estarían, o si se hubieran llevado solo el cuerpo, hubieran quedado las vendas, pero ¿cómo hubieran quedado? Desordenadas, no como las vio Pedro. Y esparcidas también. O sea, todo estaba en orden en el sepulcro, porque Dios es un Dios de orden. Recordemos que Lázaro salió del sepulcro con las vendas puestas, su cara envuelta con un pañuelo, el sudario, y hubo necesidad de desatarlo. La diferencia es porque Lázaro resucitó para volver a morir. Jesucristo resucitó para no volver a morir. Jesús le dijo a Lázaro, a los que estaban ahí con Lázaro, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Entonces entró también, versículo 8, el otro discípulo Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora sí Juan entró Pedro, ahora entra Juan. Pero preguntémonos, ¿qué vio Juan? Pues lo mismo que Pedro, porque la escena es la misma, ¿cierto? Ahora, ¿qué cree Juan? Que Jesús está vivo, que ha resucitado, que era el verdadero Mesías, con una fe que abraza la verdad de la resurrección. Aunque no recordaban lo que el Señor había dicho, ellos no tenían, digamos, como la base bíblica que hacía que esta resurrección fuera inevitable y que el Señor les había enseñado. Porque Pedro más tarde sí reconoce y dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Cuando vemos que las cosas van mal, ¿qué creemos? ¿Qué creemos? Que es una reflexión para nosotros. A veces vemos las cosas que van mal, no nos sale el empleo que estábamos anhelando, teníamos un proyecto y el proyecto no evoluciona como nosotros quisiéramos. ¿Y nosotros qué creemos? Normalmente creemos lo que vemos con nuestros ojos físicos. Pero no debe ser así. Debemos creer lo que la palabra de Dios dice. Cuando vemos que las cosas van mal, entramos en confusión, en pánico, en angustia, o ponemos nuestra fe en la palabra de Dios. No importa cómo se vean las cosas, lo importante es lo que el Señor le dijo a Tomás: bienaventurado el que sin ver cree. Es básico de la fe en Juan 20, lo vamos a tener más adelante en la próxima exposición. Es que nosotros no podemos guiarnos por lo que vemos,
Dice la palabra que nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Qué piensa usted cuando ocurre algo en su vida y parece que eso nos va a traer frustración? ¿Usted cree que Dios lo puede hacer o usted cree que no va a ser posible? Y ahí está la esencia de lo que es la fe, de lo que creemos. Y dice el 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Porque ellos no entendían, sí, no está, resucitó, pero ellos no entendían cuál era el significado y la importancia de esa resurrección. Juan 2:19 dice que Jesús les dijo, les enseñó. ¿Qué les dijo? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y más adelante en el 22 de Juan 2 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Y Marcos 8 también dice que Él comenzó a enseñarles a los discípulos que le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, el Señor con anterioridad ya le venía hablando, pero como sucede, a veces se olvida o no se entiende. ¿Qué nos cuesta a nosotros creer de Cristo? Que de pronto no es tan fácil creer lo que la palabra dice. Es que ni aún estando con Cristo nos vamos a librar de la duda. Ahí están los discípulos, caminando 3 años con el Señor y sin embargo con duda. ¿Qué les costaba trabajo a ellos creer? Pero ¿qué nos cuesta a nosotros trabajo creer hoy? Primero, ¿cree usted realmente que Cristo resucitó? Y de ahí para adelante, ¿cree usted que esta palabra del Señor, lo que dice, es verdad? ¿Cree usted que las promesas que aquí están para sus hijos son una realidad y se van a hacer realidad? ¿Qué significa entonces la resurrección? La resurrección es la prueba culminante de la verdadera identidad como Mesías prometido e Hijo de Dios. O sea, la resurrección es una evidencia de su deidad, de que Él es Dios. ¿Qué significa la resurrección? Que tenemos una garantía de nuestra salvación. Porque dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Qué significa la resurrección? Que Dios tiene un plan eterno para estos cuerpos nuestros. Es decir, que tenemos una esperanza futura por la resurrección, no por la muerte, por la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Que el cristianismo y Dios son únicos y completamente diferentes de toda otra religión o creencia. Pregunto, ¿Buda murió y resucitó? ¿Mahoma murió y resucitó? Y así podríamos seguir. Nosotros tenemos una esperanza por la resurrección. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos, cada uno se fue a su casa. O sea, como si nada, ¿no? Sí, resucitó. Pero decimos, no tenían ellos una idea de la magnitud de lo que significaba esta resurrección. Se fueron a su casa cada uno, dice. En el corazón de Pedro hay gozo. Y él lo confirma en 1 de Pedro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero hasta ese momento, ellos se van cada uno a su casa. Pero viene un evento que es importantísimo. Y vuelve la mujer a estar aquí en primera línea. María Magdalena se encuentra con Jesús, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando. Tal vez María vino, les avisó, se quedó, fueron los discípulos, María volvió, pero no se enteró seguramente de lo que habían visto Pedro y Juan. Entonces María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó
Recuerden, entonces se agachó para mirar, ya no lo había hecho, para mirar dentro del sepulcro. Ahora, ¿qué vio María? María Magdalena. María, que profesaba mucho afecto al Señor, aunque no tenía la confianza de que hubiera resucitado, porque María, ¿qué estaba buscando? Un cuerpo. Aunque no tenía la confianza de que Jesús hubiera resucitado, y por eso lloraba, hasta cuando llega y se inclina y vio lo que vio, que lo que estaba buscando no estaba. Y dice, vio a 2 ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces María vio lo que los otros vieron, pero el Señor le permitió que hubiera 2 ángeles, uno a la cabecera, otro a los pies. Recordemos el propiciatorio, que era la tapa del arca. ¿Y qué había sobre la tapa? 2 querubines cuyas alas se tocaban. Y le dijeron estos ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Primera pregunta, primera vez que le dice ¿por qué lloras? Hay que mirar por qué se repiten ciertas palabras. Mujer, ¿por qué lloras? Parece como que los ángeles están haciendo un pequeño reproche muy tierno a María, como si los ángeles quisieran decirle, ha resultado completamente vana la enseñanza del Señor respecto a su próxima muerte y resurrección. No les dijo que destruyan este cuerpo, no les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara. Como diciéndole, María, ¿no te avergüenzas de tu incredulidad todavía buscando el cuerpo? Si creyeras en la resurrección, ¿cuál era la actitud de María? Estaría regocijándose. ¿Y qué les contesta María? Lo que cree. Les dijo María, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella vio, miró y no estaba, pero ella seguía pensando en el cuerpo. Y no sé dónde le han puesto. María sigue pensando en las añadiduras, no en el Señor. No sé dónde se lo han llevado, no sé dónde lo han puesto. La respuesta como melancólica de María solamente muestra su debilidad de fe. No notó las prendas, seguramente no interpretó lo de las prendas y creía que todavía estaba muerta. Con saber dónde estaba el cuerpo, ella con eso era suficiente, porque ¿cuál era la misión de ella? Voy a ver cómo quitamos una piedra y voy a terminar de prepararlo. Por eso ella llevaba, o ellas llevaban especias. Era un proceso largo. Recuerden que era envoltura tras envoltura, y entre envoltura y envoltura se aplicaban las especias, los ungüentos y todo para tratar de preservar un poco el cuerpo. María, ¿qué quería? Tenerlo al cuerpo para poder llorar sobre él. Pero no resurrección. Ella no cree en la resurrección. Ocurre entonces en el versículo 14 un evento que le cambia la perspectiva a María y a nosotros. Cuando había dicho esto, se volvió ya para irse del sepulcro y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Vio a Jesús sin saber que era Jesús. Nos lo dice para que el relato de Juan, para que nosotros sepamos que era Jesús, pero ella no sabía que era Jesús. Entonces María se encuentra frente a alguien que no reconoce. Tal vez no lo reconoce porque su llanto, sus lágrimas no le dejan ver, no lo dejan distinguir. Es posible. O tal vez porque las últimas imágenes del cuerpo herido, flagelado de Jesucristo le han distorsionado la imagen de quién es Él, de cómo es Él, y entonces no lo reconoce. Ella tenía grabada en su mente, seguro, esta vista, las últimas vistas que él había tenido de Jesús. O solamente porque Dios quería permitir que él lo
reconociera, ella lo reconociera de una manera sobrenatural cuando Él lo permitiera. Digamos como en el caso de los discípulos camino de Emaús, que no lo reconocieron y después lo reconocieron. Al principio no. Jesús le dijo, mujer. Le dijo Jesús, pero ya lo sabe. Y Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿Te acuerdas que los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús preguntándole a María, ¿a quién busca? María busca algo, y ya sabemos, María le interesa qué, el cadáver. Es que el Señor no le está preguntando, María, ¿qué buscas? El Señor le pregunta, ¿a quién buscas? ¿Sí ve que cuando leemos tenemos que mirar los significados de las personas? ¿Qué buscas? Era la pregunta de María. ¿A quién buscas? Es la pregunta de Jesús. Porque a Jesús le interesa a Él, a la persona, que nosotros conozcamos el quién, no el qué. Que nosotros conozcamos a alguien, que es Dios, no algo de lo que da Dios. Que nosotros tengamos todo lo de Dios, no añadiduras de Dios, no el algo de Dios que son las añadiduras. Jesús encausa sus pensamientos en la dirección correcta. Vea Jesús tan tierno, comienza a meterla en lo que ella debe cambiar, de lo que ella tiene mal instalado, de la fe que no tiene, de la creencia que le falta, de lo que no recuerda de lo que Él les ha enseñado. Debe comenzar a buscar a una persona. ¿A quién? No a una cosa, no un qué. Podemos nosotros preguntarnos también en nuestra vida, nosotros, ¿qué buscamos? ¿O a quién buscamos? ¿Qué necesitamos? ¿O a quién necesitamos? Y eso en todo acontecimiento. A veces nos centramos solamente en el qué. Sanidad, comodidades, dinero, trabajo. El qué, no el quién. Lucas 24:5 menciona algo y dice que los ángeles le dijeron, y esta es una pregunta pero muy grandiosa: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué busca entre los muertos al muerto? ¿Por qué no busca entre los muertos al vivo, al que está vivo? Y le dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ese es el relato de Lucas. No estamos en Lucas, pero sí es importante. Estamos buscando entre los muertos al que vive. 15. Ella pensando que era el hortelano o el jardinero, ¿verdad? Que estaba en un huerto. Era un sepulcro muy especial, muy acomodado, en el sentido de que solo lo podían tener las personas adineradas. Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María sigue pensando en el cuerpo, en el qué, no en el quién. María pensaba que era el jardinero porque ella no buscaba a Jesús resucitado. Continúa interesada en rescatar su cuerpo. El cuerpo era más importante para María que todo. 8. La búsqueda del cuerpo es lo que ahora nos hace pensar por qué mucha gente va tanto al cementerio después de que un muerto ya está muerto, y en lugar de pensar que si estuvo en los caminos del Señor ya no está ahí. Y María está en esa situación. Pero hay algo importante para nosotros de interpretación. Confundirlo por el hortelano, o sea, confundir a Jesús con el hortelano,
confirma que Jesús tiene forma humana común. Eso es importante. Si ella vio el hortelano, lo vio como el hortelano, y el hortelano era Jesús, Jesús es como el hortelano, en cuanto al cuerpo, en cuanto a la forma humana común. ¿Cómo? Sí, lo estamos diciendo igual. ¿Cómo? Entonces, preguntémonos nosotros, ¿somos como María? ¿Que estamos buscando solamente esas añadiduras? ¿O de verdad estamos en el día a día buscando a Jesús? ¿Qué es lo más importante? Señor, ¿qué voy a comer hoy? Señor, no tengo para transporte. Señor, no tengo trabajo. ¿Qué es lo más importante cuando estamos en situaciones de aflicción? ¿Qué lugar ocupa nuestro Señor en las prioridades de nuestra vida? Primero, ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestras prioridades? Y eso se ve desde el amanecer. Cuando usted se despierta, ¿usted qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que desea? ¿Qué es lo primero que anhela? ¿Anhela a Jesús o anhela las añadiduras de Jesús? Y hay que colocarlas correctamente. Y Jesús le dice, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Algunos la traducen como mi maestro, o sea, algo más familiar. Porque nosotros hemos visto que Rabí es maestro y dicen que Raboni es mi maestro. María, ella se vuelve y le dice Raboni, o sea, lo identifica. María escucha la voz y lo reconoce. Reconoce su voz. Con los ojos físicos no pudo reconocerlo, pero recordemos que cuando la oveja escucha la voz de su pastor, quien nos llama por nombre, ¿qué hace? Responde, lo sigue. Y ella me sigue, dice Juan 10. Jesús le dijo, versículo 17, Jesús le dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bien, este es un versículo difícil de interpretación. El no me toques, en algunos dicen, no te aferres a mí, otros dicen, no me detengas, en el sentido de que falta completar la obra. Podría ser que María quería aferrarse a sus pies solamente porque quería que él siguiera acompañándolo. Aquí, en la tierra. Pero no era posible que él se quedara. Había prometido ya al Espíritu Santo. También vemos que entonces, si se pudo aferrar o lo pudo tocar, no era un fantasma, era real y era tangible. No me toques, no puede ser que no lo coja, porque más adelante está el evento de Tomás y el Señor le dice que lo toque, que meta la mano en el costado. Entonces la interpretación no puede ser que no lo pueda tocar. Exactamente, si no, no se aferre, no me detenga, no me puedo quedar más con ustedes, vayan y avísenle lo que usted ha visto. Pero yo no me puedo quedar más, yo tengo que terminar mi obra. Hay una nueva relación, porque no dice solamente no me toques porque no he subido a mi Padre, y dice, mas ve y dile a quiénes. ¿A quiénes? A mis hermanos. Entonces el Señor les está hablando de una nueva relación de Él con sus discípulos. Ahora nos llama hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque hemos sido santificados por el que santifica. Recuerde que primero nos llamó siervos, después los llamó amigos, después los llamó hermanos. Cada vez estrechando la relación. Los hermanos, al decir hermanos, quiere hablar o está hablando de una familia.
está hablando de compartir una herencia. Romanos 8 dice, y si hijos también, herederos y coherederos con Cristo. Todo esto a pesar de que unos días antes lo habían abandonado. En la cruz solo quedó Juan. El resto se fueron. Pedro lo negó, de todo hicieron. Pero mire la ternura del Señor, el amor del Señor, la misericordia del Señor. A pesar del abandono, su misericordia se renueva cada día. Y el Señor les dice también, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subo, subraya la intimidad de la comunión entre Él y el Padre, pero también con sus discípulos. Pero los llamo hermanos y nos llama hermanos, pero un momentico, tenemos no tan cerquita, no tanto esa hermandad como si fuera una hermandad del mundo, no. Él le dice en estas palabras, a vuestro Padre y a mi Padre. ¿Y por qué no dijo a nuestro Padre? ¿Por qué tenía que hacer esa distinción? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Acaso no es el mismo Padre? ¿Por qué no dijo subo a nuestro Padre? Porque hay una distinción. A mi Dios y a vuestro Dios. Porque hay una distinción, ¿cierto? Vamos a verla. Dios es su Padre en un sentido diferente del nuestro. Dios Padre es el Padre de Jesús, pero el sentido en el cual lo es diferente al de nosotros. Primero, Dios es su Padre desde toda la eternidad. Nosotros, lo mismo no. Cristo es hijo por generación eterna. Nosotros somos hijos por adopción. Correcto. El Hijo es igual al Padre. Nosotros, como hijos de Dios, no somos iguales al Padre. Ni somos iguales, ni jamás lo seremos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces María obedece la encomienda del Señor. Los encuentra reunidos, acuérdense cómo, encerrados por la persecución que van a enfrentar por miedo de los judíos. Y ellos están atemorizados. Marcos 16 dice, en la nueva traducción viviente, que ellos, cuando les dijo que Jesús estaba vivo, cuando María les llevó la noticia de que Jesús estaba vivo y que había sido visto por ella, ¿cuál fue la reacción de ellos? No le creyeron. No le creyeron. Ahora María piensa en el Señor vivo, pero queda una pregunta: ¿por qué se aparece una mujer? Una mujer pecadora, una mujer que hubo que liberarla, y sin embargo le da la dicha de ser la primera en verlo. La exclusividad, sí señor. Y podemos solamente ir a Lucas 7 en la casa de Simón el fariseo y ver una pecadora que lleva un frasco de perfume, llora, lava los pies del Señor, los besa y los unge. Y dice, cuando el fariseo le pregunta a Jesús, ¿sí? Esa pecadorcita ahí haciéndole, ¿qué no ha dado cuenta quién es ella? ¿Qué le contesta el Señor? ¿Quién ama más? ¿Recuerdan? ¿Quién ama más? Simón, ¿quién ama más? Yo llegué aquí y usted no me lavó los pies, usted no me dio un beso. Pero esta mujer, mire lo que ha hecho. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y amó haciendo mucho más de lo que el fariseo. El fariseo hizo lo que podía hacer porque tenía cómo hacerlo. No le costaba ningún trabajo. Pero esta mujer se gastó una platica en comprarle ese ungüento, no le dio pena, a pesar de ser pecadora, postrarse a los pies de Jesús
lavar con sus lágrimas, secar con sus cabellos, ungir. ¿Es usted consciente de los muchos pecados que el Señor le ha perdonado? ¿Alguna vez ha hecho ese inventario? ¿Se le ha ocurrido? ¿Cuántos pecados usted ha cometido? Entonces, ¿cuál es la respuesta suya? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Amarlo mucho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Jesús no es una víctima. Jesús está en la cruz y no es una víctima. Jesús es un vencedor. Es el vencedor. La victoria de Jesús es la base de nuestra seguridad. La certeza de mi salvación no se basa en lo que yo haga. Él lo hizo por mí. La tumba no es deprimente. Al ser humano sin Dios le trae mucha tristeza, hasta vergüenza. Pero la cruz es un lugar de gloria y victoria. Si nosotros miráramos a la cruz, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué lloró? ¿Por qué no está ahí? Y si Cristo resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. Nosotros miramos la cruz y no vemos a Jesús y pensamos en resurrección. Y cuando pensamos en resurrección, nosotros ya no estamos en nuestros pecados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo resucitó para volver. La obra no ha terminado. ¿Cree usted que Jesucristo volverá? ¿O va a esperar que Él regrese para creer? Muchos esperaron que muriera para creer. Y murió y no creyeron. Muchos esperaron que resucitara para creer en Él. Y resucitó y no creyeron. Muchos están esperando que el Señor regrese para creer. Y entonces será tarde. Porque Él viene a hacer un juicio a los que no creyeron en Él. La fe histórica dice Cristo vive. La fe que salva dice Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué espera para creer que Él volverá por nosotros? ¿Tiene usted una fe que salva? Como Cristo se levantó de la tumba, usted y yo y los que hemos creído también nos levantaremos juntamente con Él. Los muertos en Cristo resucitan primero y después los que estemos vivos, si estamos vivos cuando Él regrese. Yo quiero que digamos como lo dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Jesús ha triunfado sobre la muerte y el pecado. ¿Qué espera? Soli Deo Gloria. Padre, te damos gracias. Señor, tu bendita palabra nos anima. Tu resurrección, Señor, continúa la obra que el Padre Celestial te encomendó y que tú estás haciendo de una manera perfecta como todo lo tuyo. Glorioso. Y pronto, Señor, tu regreso inminente sellará la victoria y nos dará a nosotros la bendición de poder compartir los cielos nuevos y la nueva tierra contigo, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Y todo esto, Señor, porque a ti te plació obedecer lo planeado desde la eternidad en la Trinidad perfecta, Señor. Te damos gracias, Dios. Te pedimos, como le pedíamos mucho, Señor, aumenta nuestra fe y ayúdanos
a no quedarnos en lo poco, en lo material, en lo corruptible, sino en la eternidad. No mirando, Señor, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estas son eternas. Padre, gracias. Mis hermanos, una feliz semana, una reflexión para responder a algunas de estas preguntas. ¿Qué estamos creyendo? ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué está buscando usted? Esperamos que podamos corregir nuestro caminar con el Señor y buscar al Cristo resucitado, al que ascendió a los cielos, pero que volverá pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Amén.